Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación que quiero tener con ustedes, a esta información que les quiero compartir acerca de un sextil, de un aspecto que se forma entre Mercurio y Júpiter, pero digamos tiene algunas particularidades que quiero compartir con ustedes y es porque esencialmente tenemos este año 3 sextiles que suceden entre Mercurio y Júpiter. Ahora, las particularidades son las siguientes. Voy a comentarles un poquito a rasgos generales de qué se trata esto. Primero que nada, de lo que me quiero referir es que entre el 19 y 20 de mayo se perfeccionará justamente el segundo sextil de este año 2022 entre Mercurio y Júpiter, que va a ser conformada por una serie de 3 sextiles que vamos a tener. Ya tuvimos uno, tendremos otro ahora el 19-20 de mayo y otro que va a ser para junio. Y dado que Mercurio va a estar retrogradando en esta ocasión, bueno, este sextil se da con Mercurio retrógrado a Júpiter. Lo que les quiero contar son algunas particularidades y temas interesantes de estos 3 eventos que se conjugan con algunos otros sucesos astrológicos que me parecen relevantes, mostrándonos el reflejo de cómo es arriba es abajo y cómo es afuera es adentro. Pero primero vayamos por partes. ¿Qué es un sextil? Bueno, el sextil es un aspecto armónico que suele implicar un diálogo fluido entre las energías de los planetas conectados, de los planetas que están interviniendo en este aspecto. Para los que conocen un poquito más de astrología, es un aspecto de 60 grados, es decir, hay una separación de 60 grados matemáticos entre ambos planetas. Algunos de los significados de Mercurio, vamos a ir separándolo por partes, ¿no? Primero, ¿qué significa el aspecto del sextil? ¿Qué significa Mercurio? ¿Qué significa Júpiter? Y voy a también comentar un poquito de las energías de los signos donde se suceden estos aspectos. Como decía, algunos significados de Mercurio tienen que ver con la comunicación, el aprendizaje, los traslados cortos, los viajes cortos, el entorno cercano, los hermanos, el comercio o la manera en la que hacemos transacciones comerciales, la diversidad de ideas, la dualidad, la adaptabilidad de nuestra manera de pensar, discernir y conectar información. En la mitología, Mercurio, o Hermes, era el mensajero de los dioses, y Mercurio es regente de Géminis y de Virgo. Por otro lado, tenemos que Júpiter representa la abundancia, la buena fortuna, el optimismo, la sabiduría, la mente superior, la religión o las creencias filosóficas, la verdad, el propósito, los viajes largos, el extranjero, la expansión, crecimiento, es la macrovisión. Júpiter, en la mitología, Zeus, para los griegos, Júpiter para los romanos, era un dios en sí mismo, era el padre de los dioses y de los hombres. Júpiter es regente de Sagitario y Piscis. Es decir, Mercurio, Géminis y Virgo son opuestos complementarios de Júpiter, Sagitario y Piscis, respectivamente. De un lado vemos el lado práctico y terrenal de las cosas, eso sería más del lado Mercurio, Géminis y Virgo, mientras que del otro lado vemos la sensación de que hay algo más grande y elevado de nosotros mismos, de lo cual formamos parte, y estas polaridades nos llevan a un juego de oscilación entre aprendizaje y enseñanza, entre los detalles y las generalidades, entre las preguntas o los cuestionamientos y las respuestas, esas verdades que nosotros anhelamos encontrar, y también entre nuestra integración como individuos únicos que al mismo tiempo se integran con el colectivo. Todo esto es un poquito los rasgos generales de lo que son estas energías, ¿no? Las energías de Géminis, de Virgo, de Sagitario y Piscis son todas energías mutables. Además, son signos mutables, son signos que nos hablan de adaptabilidad. Esto es lo que tiene que ver con las energías propias de estos dos planetas. A grandes rasgos, los sextiles entre Mercurio y Júpiter agilizan nuestra mente, nos ayudan a integrar
detalles con la macrovisión. Es decir, podemos ver el árbol y podemos ver que el árbol está dentro de un bosque y no perdemos detalle de todo eso. Podemos ver todo el conjunto. Nos cargan de optimismo y puede haber una tendencia a estar más sociables, divertidos, a conectar más fácilmente información y a comunicarla. Ahora, habiendo hecho esta introducción, vamos al punto de lo que les quiero contar. Entonces, tenemos primero que nada, perdón, esto es así, ahí vamos. Entonces, tenemos primero que nada el primer sextil. El primer sextil se dio el 27 de abril y fue un día después de que Mercurio comenzara su movimiento en sombra pre-retrógrada. Es decir, Mercurio el día 26 de abril empezó a transitar grados matemáticos en Tauro que va a volver a transitar cuando esté haciendo la retrogradación. Dicho sea de paso, Mercurio ya comenzó a retrogradar el 10 de mayo. Para ese entonces, para el 27 de abril, Júpiter todavía estaba en Piscis, estaba en su domicilio, y Mercurio en Tauro, quien también estaba a punto de formar un trígono con Plutón en Capricornio, y Júpiter estaba formando un sextil con Plutón en Capricornio. Entonces, por un lado, nuestra mente estaba planificando cosas concretas que nos pudieran traer algún tipo de crecimiento o de expansión a nivel material, económico, que pudiera estar ligado a ver con mayor claridad temas que estaban un poco en sombra, que nos pedía justamente investigar en mayor profundidad, con estrategia, con análisis, lo que quisiéramos bajar a tierra más adelante. Por otro lado, también podíamos sentir como un profundo deseo de buscar maneras prácticas, pragmáticas, para concretar nuestros sueños o fantasías más alineadas a nuestro verdadero ser. Todo esto tiene que ver con esa expansión jupiteriana en Piscis que nos hace conectar con unas dimensiones más elevadas de nuestro ser. Y al estar en sextil a Mercurio, es como nuestra mente, aunque no comprenda del todo de qué se trata, puede estar activa descargando información que nos da un sentido, que nos da un propósito, que nos hace sentido a las cosas que querramos hacer. Y con ese aspecto que ambos tenían a Plutón, bueno, había mucha información ahí que se estaba también viniendo, o se estaba como le podría decir, como transformando, como purgando, como revelándose de la sombra de aquello que tiene que ver con nuestras reales aspiraciones en esta encarnación. Entonces, ¿cuál es el sentido profundo y real de lo que queremos dar a nuestras fantasías o ideas? ¿Cómo queremos materializar los cambios en los que venimos trabajando ya hace tiempo? Recordemos también cuando Mercurio hizo 3 veces conjunción a Plutón, allá por diciembre, por enero y febrero, entre enero y marzo de este año, orientando nuestra mente hacia lo que tiene valor para nosotros. Recordemos que el nodo norte está en Tauro, Mercurio ya hizo conjunción al nodo norte, entonces toda nuestra mente práctica, lógica, concreta, se apaciguó, se ralentizó un poquito para decir, ok, la dirección que le tengo que dar a las cosas tiene que ver con el valor, con la autoafirmación. 3 días después de este evento, de ese primer sextil entre Mercurio y Júpiter, tuvimos un eclipse parcial de Sol, que fue la luna nueva en Tauro. Pueden ver el video, se los voy a dejar ahí también en la descripción de este o en una de las tarjetas. Esto se los comento justamente porque ya en ese eclipse teníamos como una especie de upgrade de conciencia de aquellas cosas que tienen que ver con los nuevos comienzos que nosotros venimos a gestar, que estamos como si fuera una gestación de algo que está por comenzar, pero que todavía no encontró el momento preciso para hacerlo, para manifestarse. Y ese eclipse se sintió, o se puede sentir en los próximos 6 meses, como que algo muy interno está cambiando en nuestra conciencia en relación a cuestiones de autoafirmación, valor, economía, finanzas, contacto con la tierra, con el placer, con la sustentabilidad. ¿Qué es sustentable para nosotros comenzar ahora? Esa podría ser una de las preguntas. Por otro lado, tenemos el segundo sextil, que es
que será justamente el 20 de mayo, con Mercurio ya retrógrado en Géminis, en domicilio y Júpiter en Aries. Es decir, el primer sextil fue cuando Mercurio estaba en Tauro y Júpiter estaba en Piscis. El segundo sextil se da con Mercurio en Géminis y Júpiter en Aries. Hay un cambio de signos, hay un cambio de elementos, hay un cambio de modalidad. Entonces, esto también tiene mucho significado. Tiene un sentido más relevante, digamos. Las cosas que empezamos a hablar aproximadamente el 26-27 de abril empiezan a revisarse. ¿Está bien? Empiezan a revisarse desde el 10 de mayo, cuando Júpiter entró en Aries y Mercurio empezó a retrogradar. Esto es como bastante interesante, que el mismo día que Júpiter ingresa en Aries con esas ansias de comenzar cosas, Mercurio dice, bueno, pero hay que revisar primero. Hay que revisar bien las ideas, hay que replanificar, reorganizarse un poquito. Con la entrada de Mercurio en Géminis, nuestra mente puede estar más ágil, más conectiva, divertida, espontánea. Mientras que Júpiter en Aries tiene ansias de expansión, de aventura, de emprendimientos y nos proporciona un gran entusiasmo, confianza y una sensación de liderazgo, el liderazgo por nuestra vida, de una inquietud por ser líderes de nuestra propia vida, ¿no? Por manifestar cosas en un camino de individuación. Ya hablaré de individuación en otro momento. Ahora, con Mercurio desandando su camino y dirigiéndose hacia Tauro nuevamente, todo ese entusiasmo de Júpiter en Aries se topa, paradójicamente, con una dosis de seriedad y revisión ante lo que deseamos comenzar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo lo de paradójicamente con una dosis de seriedad? Porque Mercurio en Géminis, y sobre todo haciendo sextil a Júpiter, tiene una visión mucho más, digamos, en el buen sentido, más infantil, con menos prejuicio, menos filtro, más genuina, más espontánea, más auténtica, más divertida. Pero como está en revisión y se está dirigiendo a Tauro, es como, bueno, necesitamos bajarle un poco la velocidad a las ideas y encontrar maneras prácticas, concretas, de ver cómo vamos a iniciar esto que deseamos, esto que viene de todos estos aspectos que tuvimos cuando Mercurio pasó por Piscis, hizo conjunción con Neptuno, Júpiter, que estuvo conjunción con Neptuno en Piscis también, hay una gran dosis de ilusión, de fantasía. Por lo tanto, además, algo que es importante, Júpiter en Aries responde todavía a un Marte que se encuentra en Piscis, soltando la conjunción a Neptuno. Es decir, Marte en Piscis no se siente bien, por empezar. No se siente bien, bueno, es relativo, pero Marte, que es el guerrero, al estar en Piscis empieza a disolver este coraje, esta valentía o esta energía de emprendimiento, de acción que suele tener, porque es como que Piscis le baja los humos, le baja la velocidad, lo disuelve justamente. Y cuando, sobre todo con Marte haciendo conjunción a Neptuno, y a ver, muchos creo que estuvieron sintiendo, ya sea por Marte en Piscis haciendo conjunción a Neptuno o por la temporada de eclipses, estuvieron sintiendo mucho drenaje mental, físico, cansancio, alteración en su biorritmo y demás. Entonces, este Marte soltando la conjunción a Neptuno en Piscis dota a Júpiter en Aries de una energía que es difusa, por lo cual se puede sentir dificultad para direccionar nuestras energías de manera eficiente, o podemos sentir incluso muy drenados energéticamente, sobre todo contemplando, como decía antes, ¿no?, el contexto general del intenso eclipse de luna llena en Escorpio que tuvimos el 16 de mayo, tan solo 4 días antes. Por lo tanto, este segundo sextil nos hace revisar, replantear y reconsiderar las ideas de aquello que queremos emprender, aunque nos pueda llevar a reconectar con nuestros hobbies. El aspecto positivo es que nos podemos reconectar con nuestros hobbies, con aquello que nos divierte, con aquello que nos gusta hacer por nosotros, por los demás, porque también con ese Marte en Piscis hay mucho de las acciones que hago son para otros. Me entrego, me rindo ante cosas que me generan placer, pero hacer por los demás también. Retomando un poquito, entonces, aunque podamos reconectarnos con nuestros hobbies o cosas que nos divierten,
el periodo de retrogradación de Mercurio en general nos estará haciendo revisar asuntos comerciales, de dinero, valor, autoestima, afirmación, todos asuntos taurinos. Es momento de prestar mucha atención, o más por lo menos, atención a ciertos detalles y no dejarnos llevar por una excesiva confianza y optimismo que no tengan un real sustento. Recordemos, Júpiter responde a un Marte en conjunción a Neptuno en Piscis, por lo cual hay un fuerte aire de fantasía y cantos de sirena dando vueltas todavía. Esto no termina acá, porque lo que vamos a tener próximamente es el ingreso del Sol en Géminis, que coincide, casi un día después, coincide con Mercurio retro haciendo conjunción al Sol. Es una especie de Mercurio nuevo. Es el punto medio de retrogradación de Mercurio. Y esto se da, como decía antes, cuando inicia la temporada Géminis. En un vistazo rápido, esta conjunción se puede sentir como una especie de Mercurio en Leo, donde emerge la necesidad de mostrarnos y expresarnos auténticamente, espontáneamente, de ser un poco actores o actrices. De esto voy a hablar en otro momento, pero con lo que quiero que se queden de todo esto que estamos viendo, sobre todo con este sextil, con este segundo sextil entre Mercurio y Géminis, es este cambio de energías que nos lleva... perdón, esta es la imagen, esta es la carta, que nos lleva a replantear algunas cuestiones ligadas a, ok, ¿cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis traslados? O sea, si estoy planificando un viaje corto, bueno, probablemente lo tenga que repensar, replanificar. Lo bueno, lo muy positivo de esto es que está en aspectos muy armónicos, valga la redundancia, Mercurio en aspecto armónico con Júpiter, pero Júpiter, Marte, mejor dicho, Marte está haciendo un aspecto armónico con Plutón también. Entonces hay una cuestión de voluntad de transformación que podemos no estar percibiendo en lo físico, en el día a día, pero que todas estas ideas que estamos replanteándonos tienen un sentido mayor, más profundo, de hacia dónde vamos a direccionar nuestras energías de acá a cuando Mercurio salga de su periodo de sombra, y sobre todo cuando Mercurio ya, digamos, vuelva a avanzar directo, y más aún cuando retome su avance de sombra post-retrógrada, es decir, cuando ya vaya más allá de los 4 grados de Géminis. Recién ahí, que va a ser para aproximadamente entre el 10 y el 20 de junio, si mal no recuerdo, vamos a tener mucha mayor claridad. Ya con la conjunción de Mercurio retrógrado con el Sol, que se da en el grado 1, entre el grado 0 y el grado 1 de Géminis, vamos a tener más claridad en un montón de cosas, en un montón de información, en un montón de conexiones, y podemos direccionar un poco mejor nuestra energía, nuestras ideas y demás. Se va a profundizar esto también cuando Marte ingrese a Aries, sin duda. Eso va a ser para finales de mayo, porque ahí es como que, bueno, Marte sale de toda esta fase pisciana, se va a encontrar con Júpiter y ahí sí, para adelante. No va a quedar otra. Todo lo que se estuvo gestando desde marzo aproximadamente va a comenzar a ir por una vía de inicios fuertes, expansivos, y pueden ser muy explosivos. Así que bueno, eso es todo por ahora y espero que les sea de utilidad. Suscríbanse, compartan el video si les sirve a otra persona y hasta la próxima. Hasta luego.